hay un momento que le preguntamos a Dios porque hacíamos algo con Él. Y hemos querido y sabemos que está en las manos y que ya está visible. Pero a veces Dios necesita tener a alguien al lado nuestro para que también confirme la palabra. Yo bendigo a mi hija y a mi familia, a mi hogar, a mis hijos. Yo bendigo a mi casa, Iglesia de Jesucristo de Ancla, porque, ¿sabes? Este papel que está aquí, yo lo leí de un recuerdo de hace años. Y resulta que lo anoté y lo dejé aquí en la Biblia. Cuando mi hija María José organiza esto, me mostró el sueño. Hermano, confirmación de la palabra de Dios. Yo me río hoy porque Dios está con nosotros y Dios habla. Haz el bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contempla, ¿sí? Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Salmo 119, 17 versículos, confirmando, hermano, la palabra, porque estaba pensando ahorita si da Señor esto o aquello. Y el Señor siempre confirma su palabra. Y hoy la acción de gracia es por la familia. Yo quiero, ¿sabes?, orar por esas personas afligidas, menesterosas. ¿Por qué quiero orar? Y primeramente darle la gloria al Señor por siempre acción de gracias. Yo también quiero que hoy, que nosotros digamos a las personas, no temas, Dios te ayuda. Y ese Isaías 41 es una palabra poderosa, porque dice, todo aquel que está bajo la cobertura de Dios, aquel que busca al Señor, que lo recibe, Él nos va a decir lo siguiente que le dijo a Josué: mira, yo te entregué ese fuerte, ya te abrí esa puerta, y lo que Dios abre, nada lo cierra. Josué capítulo 6 es la puerta de aquellas cosas que ellos no veían. Llegó un tiempo de ver, y cuando tenían que ver, Dios le habla a Josué: tiene la espada, ya la espada tienes delante, está aquí con espada desenvainada, ya te entregué Jericó, al rey, ese reino fuerte, ese rey fuerte, con hombres fuertes, porque ya Dios había abierto la puerta. Desde que le dio la promesa 430 años, esa puerta estaba abierta, solo que los pasos de fe la accionaron. Y estaban frente a la promesa, y entonces Dios le dio una estrategia. Y Dios nos da la estrategia, y así cuando tú comienzas a seguir la obra o el diseño que Dios te da o que nos da, ese caminar es así. Y en el momento en que está la puerta, estás como estaba Josué meditando, y se le aparece el ángel de Jehová con espada desenvainada. Y cuando la espada del ángel de Jehová con espada desenvainada, hermano, ya que decir se abre. Solo que tu obediencia y tu fe accionan y abren, te llevan a pasar, porque la puerta está abierta. Amén. Aunque el enemigo te haga ver cosas que no son, va a poner espejismo y cosas, como lo está haciendo en este momento en las naciones. Yo te quiero decir que Cristo es la puerta. Que cuando tú recibiste al Señor Jesús y tú diste el paso de fe y tú dijiste: yo me entrego en mi totalidad y yo deseo servirte, Señor, y yo en mi casa serviremos a Jehová, se activa tu diseño original. Y entonces vas a comenzar a ver. Tú decías, pero tenía guerra, tenía problemas, pero ahora tengo también. No, que ahora estás derribándola. Cuando tú comienzas a dar los pasos de fe, comienzas a derribar las barreras de esa muerte eficaz. Y en el momento que estás ya frente a eso, entonces el espejismo va a ser que tú o sea, va a hacerte decir, pero ¿qué hago? Entonces haces como José, te apartas, haces un cenar, entras en el reposo del Señor, haces el Señor tu deleite como Josué. Y como Josué, en el capítulo 5 al final, y entre el capítulo 6, comienza entonces a hacerse la obra. Amén. Yo le doy gracias al Señor por que tu obra se cumpla en esta casa, en el nombre de Jesús. Dios se encargará de quitarte todo, hermano. El enemigo te va a hacer bulla alrededor, te va a hacer esto, aquello, por aquí, por allá. Te van a venir pensamientos, pero hay algo que le dijo el ángel de Jehová. Se le apareció. Y entonces entró en un momento de un reposo y tuvo un descanso, y apartó pensamientos, cómo lo iba a hacer, qué iba a hacer, y simplemente habló con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer un día como hoy.
tener un deleite, hacerlo un deleite y deleitarnos y hacer la palabra un deleite para nosotros. Y entonces entramos en esa comunión con el Señor que el mundo no va a entender, pero que tú estás a un paso de tu victoria. El mundo no va a entender porque Él no está a tu paso, Él no está en tu paso, Él no está en tu camino y Él no está en lo que tú has peleado y lo que Dios ha diseñado para ti. Amén. Entonces cuando tú entiendes que ese al fin llegué a mi propósito, entonces tú vas a tener ese celar para dar gracias al Señor porque Él va delante de ti. Las personas están pasando esos afligidos y menesterosos de camino que venían derribando reinos, Dios derribando reinos, iba abriéndole camino hasta llegar al propósito. Dios le dijo en todo el camino, no temas. Isaías 41 dice, versículo 13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y entonces, mi hermano, es que entonces dice, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Dice, son pequeños. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Y dice que tenemos un propósito. Yo te he puesto a ti que eres pequeño, que por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo. O sea que todo aquello no lo vas a hacer tú. Pero qué bonito es el Señor, que dice que la fe en Él, en su palabra, que tenemos asida y no la cedemos, es quien derriba todo eso. Y dice que los aventarás y llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Por qué te gloriarás? Porque te darás las gracias y le darás la gloria al Señor de que te ha ayudado. Y en este tiempo que me he encontrado, sobre todo muchas mujeres, ayer pasó algo que bueno, ayer fue un día de muchos abrazos muy bonitos, pero ya de regreso a casa, mira, nos vemos unos hombres en carretillas y una mujer dentro de ellos vendiendo frutas, pero el grupo, cuando me acerco a comprar con mi hija, compramos una piña, la mujer, una mujer grande, con buen cuerpo, pero está ya bastante gruesita, pero bonita, pero ante Dios tiene una gracia bonita, y estaba tomando cerveza y fumando con ellos, así como si ella fuera del gremio. Y bueno, yo la dejo allí, pero el Señor me dice, predícale. Y cuando ella me dice, no, mire señora, es que esto no lo hacemos, de vez en cuando tomo una cerveza. Yo digo, ¿por qué tiene que disculpar? Cuando el Señor me dice, predícale, yo digo, directamente me enfoco y le miro y le digo, ¿tú tienes hijos? Y me dice, tengo 3 varones. Cuando me dice, ¿tienes 3 varones? Entonces yo le digo, listo, venga acá, mija. Y hermanos, entonces en ese momento, el Señor hace la obra y comienza el Señor a ministrarme. Y cuando yo le hablo a ella en el nombre de Jesús y comienzo a predicarle, a ella se les ponen aguados los ojos inmediatamente. Luego, tú tienes hijos y tienes una responsabilidad. ¿Qué sería tú sin esos hijos? Tu papel es de mamá, ¿verdad? Digo, sí, pero tengo un dolor en el alma. Y cuando yo la vi, el Señor le soltó esto nada más. Yo estoy aquí a recordarte algo que Dios me dice que te diga. El Señor me dice, cuando el momento más difícil de tu vida, tú clamaste al Señor que te sacara. Y el Señor cumplió y te trajo aquí sierva. O sea, que se asistía a la iglesia. Y yo no la miré juzgada, la miré con amor. Porque hermanos, a veces el enemigo con los propósitos se mete de forma tan fuerte que iba a tomar un paso ese día con ellos ahí, que era volver atrás. Y Dios siempre pasa tiempo. Dios siempre pasa tiempo. Amén. Entonces vamos mirando que cuando comienzo a hablarle, ella comienza a aguarse los ojos y a hablar, sí, yo entiendo. ¿Tienes Biblia? Sí, yo tengo Biblia. Y comienzo a hablarle y le digo, si es una oportunidad, que estás aquí, tú no puedes volver atrás, porque estás a un paso, ¿cierto? Sí, estoy a un paso. Vamos a orar. Y oramos. Y otra es una pregunta, yo otra persona la hubiese dejado, otra persona que juzga lo hubiese dejado. Pero al final, hermano, ella solo me pidió una cosa, un abrazo. Amén.
Amén. Señor, que sea el Señor callando las voces de los niños y que están llorando, pero bueno, gloria a Dios, son niños. Y demos la gloria al Señor para que no ocurra a esta hora. Amén. Entonces vamos mirando que comienzan a ella a llorar. Y me dice, deme un abrazo. El abrazo. Porque a veces se veía grande, fuerte, dominante, se veía, mejor dicho, pero había algo en ella que venía de dormir. Amén. Te vamos mirando aquí que nosotros somos aquellos que tenemos que mirar que estos afligidos y estos menesterosos buscan las aguas y no las hay. Y eso me recordó en el versículo 17 de Isaías 41, que era una mujer afligida y era un menesteroso, que no encontraba, estaba sedienta, pero no estaba en el lugar, estaba en fuentes secas, porque no había nada. Dice, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Jehová no los desampararé. Y me acordé de eso ahora. ¿Por qué? Porque tú y yo somos manantiales que vamos pasando y podemos volver a casa, alguien de tomar una decisión, un paso. Pues a veces queremos predicarle solamente a los que están, pero a veces nosotros estamos llamados a predicarle a todos. Tú y yo estamos llamados a predicarle a aquellos que han perdido la esperanza, a aquellos que han salido de casa, que en un momento de desesperación el enemigo lo está volviendo a volver a casa. El Señor le dijo, acuérdate de dónde te sacó. Y eso, la quemó. Amén. Porque nosotros a veces miramos la vida de los demás conforme a nuestra historia, pero cada historia y cada proceso tiene un destino y un propósito. Y de Dios es llevarnos, pero el enemigo es sacarnos. Y tú y yo somos aquellos que conducimos a otros a manantiales de vida para que darles sed a los sentidos. Me acordé de este versículo 17 y yo quiero que tú lo leas. ¿Por qué? Porque dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Y eso me recordó a ella, que a veces todos estamos clamando por cosas nuestras, pero hay momentos que la mejor decisión es seguir y servir al Señor de señores. Y ella Dios nos ubica, pero a veces nosotros nos salimos por cualquier tempestad. Pero le pedimos al Señor que si hemos hecho algo exagerado, pidamos perdón. Porque hoy tenemos que orar por los afligidos y los menesterosos. Necesitan de manantiales. Y si tú eres un manantial y tienes agua de dar al sediento, pues es nuestra tarea ir y predicar a todos y levantar al que ha caído. Amén. Daré en el desierto, dice el versículo, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean. ¿Quiénes lo van a ver? Aquellos que vieron tu desierto, aquellos que han visto tu proceso, que eras tierra seca, pero Dios ha reverdecido y va a hacer tantas cosas. Y el enemigo no quiere que tú seas tierra seca para que tu alma se pierda. Pero hoy el Señor te dice que viene un tiempo para esa tierra que Él ha regado. Y con esta palabra dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Entonces, para que la gente entienda que no eres tú ni yo. Si yo pasé ayer por ahí, no fui yo porque fue Dios. En el momento preciso, en medio de una de la tarde, momento preciso, adecuado para dar una palabra. Así como llegó Jesús a la samaritana, le recordó que ella estaba tomando pozos de un pozo que había sido echado arena, que era de Jacob, pero que ahora estaba Jesús y que el pacto renovado estaba con ella. Y ese camina ahora con la iglesia. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que hablar una palabra, y yo quiero hablarte de esa palabra que me regaló el Señor hoy, porque me acaba de confirmar. Y nosotros somos como esa iglesia que resplandece, que en medio de la oscuridad resplandece, y que la luz que portamos ayuda a iluminar a otros. Y no es sino para decirle, vuelve a casa. Hay un lugar. ¿Qué hizo el Señor con la samaritana? Regresó a la casa original, el plan original de Dios. Y era que el gozo, la paz y los frutos del Espíritu, en esa tierra seca, llegó la tierra, ella absorbió de esa tierra, de esa lluvia que es Jesucristo, y fue y trajo una ciudad completa, el testimonio.
Amén. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor, Padre eterno. ¿Por qué? Porque hay personas que caminan y nosotros como esas personas que un día dijimos, yo iré, Señor. A veces el camino no es fácil, pero es más difícil sin Dios. O sea, a muerte. Sin Dios es a muerte, pero con Dios a vida. Jesús nos mostró que el cambio es el carácter de hijos del mundo, porque el mundo mientras lo tenga en sus manos, dice que estoy bien, estoy feliz, pero ayer ella se veía feliz, ¿verdad? Contenta, era la que estaba en la central, pero Dios la sacó de ella y le dijo, ven acá, yo no te saqué para estar ahí. Y un hijo de Dios no debe tener temor de hacerlo, porque lo único que puedo hacer yo es seguir, pero habiendo cumplido la tarea. Amén. Entonces, hay una palabra que el Señor me regala en Génesis 24, y es que dice que a Rebeca, ella dice, sí, yo iré, sí, yo iré. Amén. Y vamos allá nuevamente, porque estábamos hablando de un encuentro que no estaba programado, que el hijo no sabía, el novio no sabía, pero el padre sí sabía el tiempo y el momento, y la orden fue, Dios, ya era tiempo de esa boda, de renovar y de traer una alegría y un nuevo tiempo a la casa de Abraham. Ya Isaac lleva en tiempo casadero, Isaac tenía un tiempo y estaba en un proceso, pero estaba en un lugar del Dios que me ve, y cuando tú estás en ese lugar, esperando en Dios, tomando de ese pozo, y Él te está viendo, mientras tú hablas, tú estás creciendo ahí con Él, entonces Él te tiene sorpresas, y de repente, que no estaban en tus planes, no sabía, pero Dios te sorprende con cosas maravillosas. El propósito de Dios se cumple, y era restaurar un corazón, pero también unir un propósito para la multiplicación y la fructificación de la promesa de Abraham a través de su descendencia y generaciones. Amén. Entonces, vemos que hay un siervo que camina, obedece, habla de su amado amo, y habla siempre de algo, y él se inclinaba a Dios cuando Dios le respondía. O sea, era un siervo totalmente de la casa de Abraham. Por eso tienes que andar con personas que piensen conforme el diseño que Dios puso a ti. Y si no piensas, pues tú avanzas, porque igualmente el diseño es dado a ti. Dios siempre, mira, dice, tengo a este siervo, pero está bien, pero yo quiero descendencia de la mía. Quiero, así como un día me regalaste Isaac, quiero ver descendencia. Y quiero que el corazón de Isaac viva, porque la risa de Jehová, porque Dios le dio el nombre de Isaac, que significa risa. O sea, la risa de Jehová. Ja, ja, ja. Amén. Entonces vamos mirando que manda específicamente cómo lo va a hacer, dónde va a ir, cómo lo va a hacer, pero que Él no traiga, Él no, que la encuentre, y si ella no quiere ir, no haga, aunque la encuentre, no que Isaac vaya a la tierra de ella, sino que ella venga a la tierra de bendición, a la tierra prometida, a la tierra donde donde se va a dar esa hermosa cosecha de la promesa de Abraham, y que ahora la tiene Isaac. Amén. Entonces, hay una palabra en la cual yo te quiero hablar, es que cuando Dios te envía, te busca, te unge y te llama, cuando tú dices, sí Señor, yo iré, inmediatamente el cerco del Señor, al tú haber recibido, eras un cerco alrededor tuyo, y tú te conviertes en la niña de sus ojos. Tú te conviertes en esa persona custodiada, con un ejército personal del cielo, para cuidar la promesa. Amén. Y esa promesa, dice aquí, Él no tuvo retratar, nos vamos, y comenzaron a preparar la salida, y entonces llaman a Rebeca, y dice ella, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí. ¿Por qué? Porque ella sabía que ella no estaba soltera, no había, y había sido mandada a pedir. Acuérdate que los hijos de Dios tienen un territorio en la tierra, y son mandados a pedir, para Dios posicionarlo y hacerlo florecer, multiplicar, reverdecer, multiplicarse, fructificarse y dar frutos. Amén. Y vamos mirando entonces que ella, cuando dice iré,
Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y ahí estoy hablando que inmediatamente Rebeca fue mandada a buscar custodiar la corte de custodia para llevar a Rebeca. Iba su dama de compañía. Amén. Iba su nodriza. Iba con ella la que la cubría, la dignidad allí, porque iba una mujer con ella. Pero dice, iban sus hombres. Esos hombres son hombres gibor, son hombres fuertes de Dios, son hombres que llevan cuidando la promesa, y que esa espada está allí porque él no iba a mandar a cualquier siervo. Este hombre era un hombre de guerra, que era un hombre sabio, que era el mayordomo de una casa. Y cuando Dios nos da una dirección, nosotros somos de una mayordomía sobre una palabra que tiene una puerta abierta. Y entonces él adoró a Dios porque había encontrado el propósito y lo llevaba ahí. Entonces ahora tocaba cuidar el botín, porque es un vientre bendito. Y aunque ese vientre estaba como el de Sara, acuérdate que Sara también salió de allí con un vientre que decían que no era fértil, pero dichosa la mujer que dice, la desposada por Dios, que es la que tiene hijos del mundo. Los hijos del vientre, de los que nacen de ese vientre, que promete su vientre a Dios, es un vientre bendito. Amén. Y cuando Dios lo escoge y lo llama, es porque Él tiene una tarea de dar un propósito de Dios. O sea que no importa lo que tú pienses, Dios te aparta. Inmediatamente quiere decir que Rebeca fue apartada. A Rebeca fue apartada también para cumplir un propósito. Y todo lo que Dios llama, los aparta. Los apartó de su familia y los llevó a un camino para ir al propósito. Amén. Entonces dice que ellos la bendijeron. Estamos hablando que ese séquito real tenía hombres cuidando a la novia del amado Isaac. Así como Jesús, cuando el Padre pidió la novia aquí, todo el que aceptó ser parte de esa edificación hermosa y ha caminado los caminos de la gloria del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, está custodiado porque es un propósito de Dios. Amén. Entonces, esos hombres que iban allí, acuérdate que dice que los hombres de la casa de Abraham eran hombres de guerra. ¿No te acuerdas? Que ellos libertaron a Lot y a los reinos de esos reyes malvados. Entonces vamos mirando que el pueblo de Dios no tiene que necesitar ni necesita uno que crea, y Dios asigna una corte para que esa corte vaya al propósito y vaya custodiada y se cumple el propósito. Amén. Entonces, y dice aquí, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. ¿Y por qué dijeron eso? Posean las puertas de sus enemigos. Porque los hijos de Dios aún no seremos avergonzados jamás, como dice el Salmo 127. Porque el que vela esta casa se llama el Señor de Señor. Y cuando tú eres un propósito de Dios, tienes cerco real, porque eres realeza, eres un príncipe, una princesa de Dios. Hay que vernos así. Entonces se levantó Rebeca y se montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Se fue al propósito. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu te sella para que seas parte de un séquito real. Y te da de su palabra y te guía y te monta en el propósito de Dios. El que te lleva de la mano y de su diestra poderosa y toma tu mano derecha es Dios. Amén. Y entonces te guía al propósito, por eso no temas. Amén. Y dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y ahí es donde quiero entrar a comenzar la prédica. La prédica habla, hermanos, de que él estaba él estaba en el pozo del que ve, y que dice un pozo de vida. Dice Lahai, se dice Lahai Roy, el Dios que me ve. ¿Qué quiere decir?
que cuando él estaba ahí, todos se acuerdan del momento en que Agar pasó su dificultad y estuvo allí y Dios le dio una promesa. Amén. Pero también, quiere decir que ella vio. Y todos aquellos que están en ese manantial de vida, porque del Dios viviente, es porque Dios le está restaurando vida para recibir la promesa y comenzar. Ya ha sido regado allí para que ese manantial de Dios que le ve, amén, refresque su cuerpo, sane su alma y entonces su vida alcance y vea lo que aún está escondido. Amén. Dice que la novia, dice y esto me recordó mucho, me acordé cuando estuve en Francia, porque todo lo que decía era el Roy. Allá en los hermanos también les cantaban el Roy, y cuando lo cantaban, hermanos, eso era algo impresionante. Mi hija María José se acuerda. Pero cuando llegué a Francia entendí a quién tú le debes el corazón. Y como Él me atendió en Francia, el Señor me guió, me amó y me restauró para ver el propósito que Él tenía para mí. Entonces el Dios que me ve, cuando estamos allá derramamos la mayor adoración en ese momento, en ese pozo. ¿Por qué? Porque en ese pozo podemos decir que se asemeja cuando Jesús estuvo al mediodía con la samaritana. Le dio de su agua. Del Dios que ve. Ahí estaba Jesús mirándola a Él, hablando a su corazón. Como estuvo también el Señor con Agar. Amén. Esto es dice, el que me ve. Y es que el que tiene un encuentro con Dios sale reverdecido, hermanos. Amén. Dice entonces, hermanos, que el pozo representa el encuentro donde el alma descubre que es vista, amada y abastecida. Y en ese momento Isaac estaba siendo, en ese pozo, estaba siendo amado, estaba visto por Dios, su necesidad, y estaba siendo abastecido. O sea, que venía una respuesta de camino y él no lo sabía, pero estaba en el pozo, en el manantial de vida, en las aguas que fluyen del templo. Y era el día de su respuesta. Era el día de restaurar Dios su risa, su alegría, que hacía honor al nombre que Dios le había dado. Isaac, la risa de Jehová. Amén. Amén. Pero hay algo que ese cerco, por eso era cuidada, porque era para un hombre de promesa. Era de aquel que iba a mantener la promesa de Abraham, también iba a darle a sus hijos del Dios viviente. Y dice que él sabía que Abraham y su descendencia hablarían de Dios Altísimo. Y Jesús vino a hablar del Abba Padre. También habló él, como yo hoy también te estoy hablando de mi Abba Padre. Y le hablo a mi casa, a mi familia, a mi descendencia. Yo le hablo del amor de Dios. Él no sabía que Dios había preparado una boda real desde el cielo, le había puesto en el corazón y había preparado a Rebeca, el corazón de Rebeca, para venir a tierra de bendición, a tierra donde sería desposada, a la tierra donde sería amada, a la tierra donde tenía un valor y un propósito de Dios, y era tener una familia de Abraham, que sería familia de Isaac, que sería la madre de Jacob y Esaú, y que sería la abuela de Israel, y que sería la abuela, sería aquella que está nombrada en la Biblia como una mujer de obediencia, sí y de. Amén. Él dice, en ese pozo es donde Dios que nos ve, abre nuestros ojos para que le reconozcamos en nuestro desierto. Dice que cercano es el Rey y ama y rodea nuestra vida para que esta vida que Él nos dio y este cumplimiento y el propósito de Isaac se diera cumplimiento. Se cumple el destino, o sea, la idea y el diseño original de Dios se cumplía no en otro, sino en lo que Dios había dispuesto y había organizado desde el principio. Yo estoy hablándote de un diseño de Dios y los diseños de Dios se cumplen. Amén. No, a veces estamos nosotros en momentos. Él no sabía que llegaba un momento de un cumplimiento y venía una boda. Pero la boda, la novia venía de camino. Y él como novia, había derramado su corazón al Señor. Y estaba listo y preparado para esa obra de amor de Dios.
Y dice que salió Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando los ojos miró, y aquí los camellos que venían. Hermanos, llegó un tiempo donde la gloria de Dios se había posado, estaba sobre él y estaba mirando y había puesto los ojos. Porque a veces queremos poner los ojos en lo que vemos, en lo del mundo, aquí abajo. Pero dice el Señor que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y él alzó sus ojos, y entonces, y aquí que los camellos que venían, Rebeca también alzó los ojos, o sea, inmediatamente el Señor unió la novia y al novio para que comenzaran a ver y comenzaran a preguntar acerca de ellos. Y dice que, y vio a Isaac y descendió del camello. Y cuando ella descendió de ese camello, como la hija de Caleb, cuando se humilló a su padre, ella tenía riquezas, pero ella dijo, dame más. Pero ella se humilló ante su padre. Amén. Como tú y yo nos humillamos cada vez que venimos ante él y derramamos nuestro perfume, y que nuestra adoración genuina alcance para que nuestro Padre incline su rostro, abra su boca y dé un decreto a favor nuestra. Amén. Entonces dice aquí, y descendió del camello, quiere decir que ella desciende de ese camello en humildad, porque en humildad, amén, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? ¿Quién es este varón que viene del campo hacia nosotros? Hízome recordar el cantar de los cantares. Venía el Señor, es como cuando la iglesia está humillada, aunque ha sido largo el camino, y que la iglesia ha sido sellada por el Espíritu Santo, y el camino ha sido largo, dice, al fin llegué. El alma dice, al fin llegué. Y el propósito se estaba conectando, se estaba encontrando. Amén. ¿Por qué? Porque era un propósito de Dios. Y tú de pronto dices, es un propósito de Dios que aún continúa. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo va siendo aún más fuerte la relación de la iglesia, de la amada con el amado. Él dijo que vendría, dijo Maraná. Había un encuentro de amor allí, que él no sabía, pero entonces el criado contó todo a Isaac de lo que había hecho. ¿Qué le dijo? Le contó todo el plan de su papá. Quiere decir que hay cosas que tú y yo no sabemos, pero que el amado se quiere darnos. Amén. Esa parte donde el Señor cuida sus promesas, era que el propósito de ella no sabía cuándo vinieron a buscarla. Ella no sabía, pero ella dijo, sí, iré, como cuando tú recibes al Señor, si comienzas a dar paso. Es lo mismo que hizo Rebeca, yo iré. Y comienzas, entonces tú sales bendita. Porque luego tú recibes al Señor, las bendiciones de Dios acuden a ti. Para que te caminar, tú te acuerdes del camino. ¿Quién es el que te ha traído? Para que nunca te olvides de eso. Y pasó a ser parte de la madre de la realeza universal. Pasó a ser parte del linaje de Jesucristo. Y esa es una gran honra, hermanos. Porque ella traía alegría y la risa porque fue Dios quien le dio el nombre de Isaac. La risa de Jehová volvió a casa. Porque dice que Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Que ahí nos dice por qué estaba triste. Porque había una relación de unión fue una relación tan hermosa entre Isaac y su madre. ¿Y por qué? Porque habla de que la relación de Isaac con Sara fue fuerte, fue consolidada. Quiere decir que ella se encargó de instruir también como Abraham a su hijo, pero también le habló y le amó, porque dice, y la amó. Quiere decir que Sara le habló del amor. Y eso es lo que habló Jesús a su iglesia, que Jesús ama a su iglesia. Y Él quiere que Él abrió la puerta de su tienda para que tú y yo vayamos a ver el amor de nuestro Padre. Pasemos a ver su gloria. Cuando le aceptamos y recibimos a Jesús, entramos en un romance, entramos en una historia de amor. Amén. Génesis, Cantar de los Cantares también nos habla de lo mismo, de un cerco real. ¿Por qué? Porque cuando tú eres hijo de Dios, el Señor inmediatamente tiene un propósito, y es el propósito de la iglesia. No lo hagas tan de la iglesia,
Por eso todos tenemos aquellos que servimos al Señor. La gente no ve como ven ellos, como vemos nosotros. Ellos ven conforme a sus deseos, pero nosotros cumplimos la voluntad del Padre. Amén. Por eso damos acción de gracias. Amén. Entonces dice aquí en Cantares 3 versículo 7, he aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas diestras en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Dios es custodiada. Y no lo custodian cualquier cosa. Y primero tienen ángeles con espadas desenvainadas, porque dice que el ángel de Jehová irá delante de ti. Pero también dice Jacob, el ángel de Jehová que me ha guardado, el cual Dios omnipotente le asignó, como te asigna a ti y a mí cuando entramos a hacer un propósito de Dios, hermanos. Quiere decir que hay un cerco de protección, como dice Zacarías capítulo 4. Déjame leer Zacarías capítulo 4, déjame porque me gusta confirmar la palabra para no cometer error aquí. Estamos dándole cuenta al Señor y dar una palabra certera. Y vamos mirando que nosotros pensamos que nosotros vamos, capítulo 2, que nosotros vamos caminando y a veces vemos el camino incierto, pero cuando mi hija me colocó todo aquí, resulta que esa palabra la había leído cuando me levanté. Y que la espada de Jehová camina con su pueblo. Amén. Por eso te hablé que cuando Josué vio que ya los muros, ya Dios le había entregado y puesto en su mano ese reino, que era la entrada al propósito, le apareció un ángel con espada desenvainada. Tú y yo solamente tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Amén. Solamente obedecer, como Rebeca fue obediente, Sidey fue, y entonces dijo, ¿quién viene? Entonces habló de amor. Y habló de un cantar de los cantares. ¿Quién viene? Porque Jesús viene, hermano. Y su retorno viene por su amada. Él la piensa amar, Él no la va a dejar avergonzada. Amén. Entonces dice aquí, llamamiento a los cautivos, Zacarías 2:8. Y tienes que mirar algo, porque a mí me dije, pero Dios la mandó a buscar allá. O sea, que había algo en el corazón de Rebeca que no pertenecía a ese lugar, pertenecía a la tierra dada. Dice, ¿dónde estaba? A Isaac, como herencia. La Dios nos dio por herencia, por medio de Abraham. Y dice, porque así dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones, porque os despojaron. Porque el ojo que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojos a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y eso es lo mismo. Cuando Dios vio su propósito, que estaba primeramente Abraham viejo, el hijo triste, Dios envió la alegría llamada Rebeca. ¿Y por qué? Porque dijo sí. Trajo alegría al corazón de Isaac. Amén. Y vamos mirando que cuando Dios te escoge, Dios pone cerco. Porque hay gente, personas, lugares, tierra, un tiempo que necesita de lo que Dios puso en ti. Por eso hay que cuidarlo. Por eso me acordé ahora de cuando el Señor le dijo a ella, el día que clamaste, Dios te respondió. Estaban a punto de hacer algo, hermano. Dios siempre endereza el camino. Amén. Entonces estamos hablando de que Dios siempre custodia su iglesia de valientes. Por eso te das cuenta que cuando el rey David fue a la cueva, Dios le envió valientes. Hombres que para el mundo no eran valientes, eran hombres que habían sido despojados. Pero eran las niñas de los ojos de Dios y necesitaban cuidar. Dar de Dios hombres valientes, forjados por Él mismo, y para que vieran y comprendieran al líder que tenían y cómo ese líder demostró la hombría y la valentía, como le dijo el rey David a Salomón. Ahora cíñete y sé hombre. ¿Qué quiere decir? Sé valiente. Amén. Y vamos mirando entonces que
Ella fue amada, preparada, fue tomada, le colocaron anillos, pero Rebeca fue llevada también como esa litera del cerco del Cantar 3:7, con una custodia del oriente, porque tenía un príncipe con una promesa eterna que necesitaba, que Dios la iba a usar para llevar un propósito. Entonces, lo que te está diciendo el Señor, que nos veamos como Dios nos ve. Porque dice que el cerco del Señor también está, que dicen, Dios nos vindica y Dios nos guarda. El Salmo 17, versículo 8, Dios nos guarda como la niña de tus ojos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Aquí dice que la protección de Dios se ilumina, se coloca en lo más íntimo. Amén. Porque dice que la pupila es la parte más sensible del ojo y la más protegida del cuerpo. Dios declara su pueblo. Es así para Él. Intocable, apreciado, vigilado por su mirada. Amén. Y Zacarías mucho lo confirma. 2 versículo 8. Y dice que como así Rebeca es enviada, con el respaldo, es buscada, encontrada, como un día nos encontró el Espíritu Santo. Igualmente el regreso al propósito y ser limpiada y hacernos un brillante para ser parte de un ejército hermoso de Dios. Dios te pone cerca. Así que no temas. Pero eso es para los que no se vuelven atrás. Esto es para los que se deciden y no se bajan del camino. Son aquellos que saben. Dice que él le llevó riquezas a la familia, pero ella venía a la mayor riqueza. Venía a las riquezas celestiales. Allá la familia vio las riquezas de Abraham y lo que tenía, pero ella venía por las espirituales, por las eternas, por las universales, por las que nos daría en este camino nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que darle gracias al Señor. Amén. Porque dice que, así que en Génesis fue enviada a ella con respaldo, escoltada por pactos y bendiciones que la empujaban hacia su destino. Pero también dice, como el Salmo 17, protegida con la vigilancia más delicada e impenetrable como la niña de los ojos de Dios. Este cerco no solamente habla de una protección fuerte, sino también habla de honra, de pacto y propósito. Es la señal de que la novia de Cristo es valiosa y que su misión es estratégica y que el Rey mismo vela por ella. Y esa es la palabra que el Señor me ha dado hoy para decirte a ti que tú y yo tenemos una bendición que tenemos que cuidar. Que tenemos, así como Abraham cuidó sus hijos, su casa, su familia, él guardó su casa para el Señor y la consagró, porque Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Dios sabía que Abraham hablaría su descendencia, Isaac hablaría, y que todas las descendencias hablarían del Dios Altísimo. Pero qué bonito es cuando el Señor envió a su Hijo unigénito y nos habló y nos escogió, porque sabía que tú y yo íbamos a hablar del Evangelio. Y ahí le quiero llevar. El Señor Jesús nos da esa cobertura y tiene fe en ti y nos sella con el Espíritu Santo para no tener temor, sino para predicar la palabra del reino de los cielos. Porque si te das cuenta cómo arranca la conversación de Abraham con el siervo, habla ahí de Dios. Y si tú y yo leemos la Biblia y decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar en esa obediencia, hermano. Tú y yo como hijos de Dios, como dice Isaías 60, porque quiero predicarte esa palabra de Isaías 60. Cuando Dios, imagínate, ella fue decidida, determinante a hacer su familia. Ella tomó su decisión de dejar a tu casa, tu familia y tu parentela e irás. Un mandamiento, es un mandamiento. Y dice que ella fue a su tierra de bendición. Amén. Le damos la gloria al Señor porque el que hace la obra es Él. Y vino entonces un levantar y un resplandecer para Isaac, para comenzar su familia. Y ahí es de lo que también te quiero hablar, que Dios es Dios de familia. Que Dios te llama, te escoge, tiene un diseño y el propósito se cumple cuando tú eres obediente. Amén. Cuando tú eres obediente al Señor, se cumplen los planes. Yo me quedo, hermano, maravillada cuando yo había leído un texto y algo y ahorita que veo el texto aquí, yo lo había dejado, no sé ni dónde lo encontré, cuando arregló esto acá, pero me puso la palabra, exactamente la que había leído, pero había recordándome el Señor, que Él es mi Padre,
que Él es tu espada y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hermanos, cuando Dios te dice a ti que tienes espada, no es para decir, no, que Dios me va a defender, que voy a hacer esto, no. Es para decirte que como Dios es tu cobertura, tú eres un testimonio de Cristo. Y que puedes predicar la palabra. Porque la cobertura es para ser parte de un pueblo, no para manifestar la gloria tuya, porque tú y yo no tenemos gloria, porque la luz tuya es la gloria de Dios, y la luz tuya se llama, y mía se llama Cristo. Y por eso yo no puedo tomar de este altar, porque como Rebeca, ella se inclinó, como Ruth, ella se inclinó. Acuérdate que Ruth la sacaron de Moab, pero Dios se quitó con ella. Créalo. Y cuando entró dentro de la era de Boz, también Dios le asignó otro séquito de realeza. Dios sabe qué iba a ponerte en el camino. A David le puso sus valientes. A la novia los cantares de los cantares le puso, fue custodiada por diestros guerreros. Amén. Valientes de espada, diestros guerreros. Y cada uno con su espada en el mundo. O sea, que la iglesia de Dios está cuidada. Yo te estoy hablando hoy de la iglesia, pero te estoy hablando de que cuando tú recibes al Señor y dices, yo en mi casa serviremos a Jehová, creámoslo, porque podemos decir, Señor, tu palabra es verdadera. Y tú me diste una palabra, que yo en mi casa, completa, toda, mi casa, serviremos a Jehová. Y eso dice, está aquí escrito. Y todo lo que está escrito aquí se cumple. Por eso tú y yo tenemos que decir, y aunque la mente y la duda y cosas quieran llegar a tu corazón y a tu mente, Dios dice que eres tu escudo y tu adarga. Y entonces tu corazón abre la puerta a la palabra, la instala, le dice, vente, tengo una palabra escrita y todo mi ser sepa que mi Redentor vive y que mi Redentor reina. Amén. Entonces vamos mirando que Dios es como la gloria futura en la vida de Isaac. Él pasó de ser hijo, pasó a ser esposo, y de esposo, padre. Y ese es, como Dios es de familia, pero Dios cuida la familia de sus hijos. Dios entonces dice que, alza tus ojos alrededor y mira. Y eso me recordó a lo que estábamos leyendo con Isaac cuando venía, que venía de una situación, pero cuando él levantó los ojos, vio la respuesta. Vio lo que venía a alegrar su corazón. Vio el propósito. Vio el cumplimiento. Amén. Amén. Y dice, alza tus ojos alrededor y mira, Isaías 60, versículo 4. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas a tus brazos. ¿Qué le pasó a Isaac? Aunque estaba en un momento de una transición a un cambio de hijo a esposo, él se vio ya. Y cuando ya miró a la varona que venía, que descendió, y él le quitó el velo como lo hizo Jesús con nosotros, lo rasgó para que viéramos al Padre en su esplendor. Y dice, entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón. ¿Qué pasó? Volvió la risa a Isaac. Le volvió la risa, porque se ha vuelto a ti. La multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué quiere decir? Que llegó un crecimiento y que se estaba cumpliendo un propósito de ser nación. Porque dice el Señor en la promesa que Abraham salió con una palabra, que sería nación de Dios. Como el día que tú y yo aceptamos y decimos, sí Señor, pasamos a ser parte de una nación eterna, universal, pero aquí en la tierra somos nación santa, ejército de Dios altísimo, realeza, reyes y sacerdotes, tesoros benditos de Jehová. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Y comienza entonces a dar toda la majestad de Dios para su pueblo. Isaías 60 refleja de que el momento de la noche pasó, como dice, por los temores la noche pasaron. Los temores de Isaac pasaron, pero le llegó el tiempo del cumplimiento por el cual fue fundar familia. Por eso Jesús les visitaba familias,
Acuérdate que visitaba a Lázaro en su casa, pero también visitó la de Pedro, pero también enseñó a Pablo a visitar las familias. Acuérdate que lo primero que habla la Biblia es de la familia. De la familia. A ti. O sea, cuando Dios llama a Abraham a uno, está formando algo aparte, un diseño, un propósito que tiene todas estas bendiciones si eres obediente y te llamas hijos de Dios. Esto no está aquí para que yo estoy en el mundo y vengo a tachar y las promesas. También el diablo te ve y te la da. Pero Dios conoce tu corazón. Y esa es la paz que tú y yo tenemos como ejército de Dios. Mira, aunque sea pequeña la nación que hoy tú ves atacada por muchas naciones, está ahí firme. Porque la sostiene Dios. Como aunque tú te vean pequeño y no te vean, y te vean pequeña y no te vean o no me vean, pero Dios sí me ve. Por eso agrada a Dios. Pedro dijo, a mí no me interesa este negocio con ustedes, de hecho 4. Pero yo prefiero agradar a Dios. Yo prefiero agradar al que me envió a predicar su palabra. Por eso esto se necesita integridad, lealtad y fidelidad. Porque esto es para el que quiera verdaderamente vivir en la presencia del Señor. Y enseñar a otros y no temer hablar del Dios y al reino que Dios pertenece. Jesús lo trataron de callar y pues Jesús, el Hijo de Dios, fue Dios mismo. Entonces tú y yo, ¿qué hizo el criado cuando llegó allá? Hablar de Dios, del Dios de Abraham. Y tú y yo tenemos que llegar a mostrar la presencia del Dios que tú y yo servimos. No importa, vamos a estar en este mundo, hermano, pero que tú y yo somos luz, porque representamos la luz de Cristo. Amén. Amén. Y entonces comienza Isaías 60, es para aquellas personas que han determinado. Y por eso me quedé asombrada cuando el Señor puso esta palabra, porque yo me la tomo, yo la recibo, pero ¿tienes verdad cualidad de hijo? Él es hijo. Nosotros como pastores no podemos estar diciendo a la gente la Biblia y la prosperidad. Tenemos que enseñar el testamento. Y todo el que lee el testamento tiene corazón de hijo. Y si no tiene corazón de hijo, es una persona que está entre la multitud. Y aunque Dios bendice a todos, pero la diferencia es que bendición de esclava, de lo que te esclaviza. De pronto se te da lo que tú deseas, pero te puede esclavizar el mundo. Pero la bendición que Dios nos da es de la libre. ¿Y por qué es de la libre? Porque ella la pidió. Ella vino caminando, ella vino con Abraham. Pero también ella dijo, vino y obedeció, y no se quejó en el camino. Y aunque a veces no veía sus promesas, vio a Isaac. Llegó el tiempo de la risa de Abraham y Sara, en el capítulo 21 de Génesis. Pero llegó ahora el tiempo de la risa de Isaac, la risa de Jehová. Isaac significa la risa de Jehová. Es el gozo y la restauración, es la restitución y redención que Cristo hizo con la iglesia. Por eso la amada se prepara. La amada ahorita la lleva el Señor, como el camello llevaba a Rebeca. Así nos lleva el Señor a ese encuentro y a esa boda de amor. Hoy yo te invito a que hoy en esta declaración digas, amén, Señor, reconozco que camino dentro de tu cerco real. No temo a la noche ni a los vientos contrarios, porque estoy rodeada de tu ejército, enviada con tus bendiciones y guardada bajo la custodia de tus ojos. Soy amada y en ti estoy segura, y en el nombre de Jesús yo creo, porque esto es para el que cree. La iglesia del Señor tiene que volver a su origen, y es lea Biblia. Porque mientras estamos tratando de solo recibir, pero no recibir ni exhortación, ni recibir la verdadera prosperidad del que teme a Jehová, Salmo 112, por eso está el Salmo 112, el Salmo 127, que son salmos de familia. Nosotros estamos buscando nuestra voluntad, y claro, porque dice el Salmo 37 que al malo también le va bien. Pero cuando tú tienes a Dios, dice Dios en el capítulo Isaías 61, versículo 8, porque yo soy Jehová, amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Cuando tú recibes al Señor Jesús, tú pasas a ser parte
de esa novia que verdaderamente busca al Señor. Sin decir, Señor, si yo te sirvo, tú me das, porque eso se llama comercio. Y Dios, la palabra de Dios no se puede comerciar. De pronto, por eso dice que pocos seguirán al Señor, verdaderamente. Y Dios necesita un corazón verdaderamente entregado. Podemos enseñar palabras, demagogos ahí en el mundo. Si te das cuenta, Pablo en el capítulo 17 llegó donde todos los sabios de ese tiempo estaban. Estamos hablándote. Y si te invito a leer esa parte de Hechos 17, y él solo dijo que Cristo era suficiente y que tú y yo pertenecemos a un reino por la sangre del Cordero. Así que yo te puedo hablar hoy de muchas cosas, pero yo te quiero decir que esto es para la novia. Aquella que se viste, dice Sirio, que dio agua de beber al ministro sin pensar que iba a recibir. Simplemente ese era un corazón agradable a Dios, que trabaja y obra y da una milla más, simplemente porque es un corazón bendito y agradable. Es un corazón que sabe bendecir. Es un corazón que da sin esperar. Pero sabemos lo que queremos en el Señor, que no esperamos en lo que servimos, sino en lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Tenía el Señor las riquezas del cielo para esta casa. Así que hoy yo bendigo esta iglesia de Jesucristo de Ancla, bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, bendigo mi casa, mi familia, bendigo lo que Dios va a hacer contigo si tomas la decisión de seguir al Señor. Amén. Es tomar una decisión de no volver atrás. Rebeca no volvió atrás, porque ella fue a sentarse para un propósito. Y una tierra que tenía las bendiciones y los tesoros y las riquezas para que esa casa prosperara. Amén. Y esas pasarían a su descendencia en generaciones, y ya tenemos los que somos hijos de Dios. Yo te invito, porque Dios no nos usa, pero Dios espera que tú vengas a casa como una verdadera novia, bien vestida, porque Jesús nos conoce. Jesús dice: el que está bien vestido y el que está mal vestido. El cielo conoce las vestiduras. Tenemos que ir sellados con el Espíritu Santo y que ese amor de Dios se alegre en nosotros. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así será Jehová el Señor. Hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones para gloria suya. Así que hoy yo te invito a que ese propósito, ese diseño del Señor, hoy en esta paz, en este día del deleite, hoy tomes este día, lo hagas un disfrute, porque ¿sabes dónde comienza todo? Aquí. Porque muchas veces nos vestimos para allá, pero tú tienes que vestirte para adentro. Como dice el Salmo 139, hacerte una revisión, hacernos, como me lo ha dicho el Señor hoy, en este ayuno, y me mostró que solo en la paz del Señor podemos andar, porque ya Él escribió todo de ti y de mí. Pero tú y yo hemos tomado la mejor decisión de seguir al Señor de señores. Hoy, como la iglesia de la llave, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Hechos 16, versículo 31, ¿qué es lo que te impide a ti dar ese paso como Rebeca, de cambiar tu historia? Lo que habla allí Rebeca es que de un tiempo Dios la envía a buscar, y cuando un siervo de Dios o alguien pasa y te habla de Jesús, es para que cambie Jesús tu historia y comiences a ser parte de un séquito real. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma, y que lo hagas verdaderamente, no solamente, sino que cuando lo recibes y Él comienza a cambiar tu historia, no vuelvas atrás, porque te perderás de esa gloria postrera, que solo tiene derechos a los que son parte de esa realeza, príncipes y reyes y sacerdotes de Dios Santísimo. Hoy cree en el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y que el nombre de la santidad que nos conviene, como habla el Salmo 93, haga la obra. No podemos decir que Dios nos levanta. Así que este es para que aquel que crea. Amén. Dios es el que va a hacer la obra.
Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Hoy le damos, la tierra dará su fruto. La palabra fue lanzada, la tierra dará su fruto porque el que la riega es el Señor. Jesús trajo una palabra y nos dijo, id y predicar el evangelio a todas las naciones, y aquel que crea y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel que crea será salvo, y el que no cree pues será condenado. Hoy ¿por qué? Porque el séquito real va con nosotros. No temas de abrir la boca, habla con denuedo, mírate, léete el libro de Hechos, hablemos de Dios, hablemos de Jesucristo, hablemos de esa gloria postera que será mayor que la primera. No todos, a veces creemos que nos merecemos porque ya recibimos al Señor, pero si no servimos, no trabajamos, no hacemos nada, tenemos una comunidad, nada más buscamos la Biblia para buscar promesas, no nos pertenece esto a los esforzados y valientes del Señor. Como esa varona que se movió y dijo, sí iré. Como Sara con Abraham, no se quedó, ella dijo, sí voy con mi esposo. Ella se movió porque más Dios tiene fe en nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo por amor y nos dio una llave y la puerta está abierta para que pasemos todos. Así que hoy una acción de gracias al Señor, porque dice que el Señor se complace en los jehovános que te temen y en los que esperan en su misericordia. Levántate, levántate, porque viene un tiempo, aleluya, porque es el tiempo de alumbrar la tierra con un nombre que se llama Jesús. Y es la lámpara que nos guía a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que hoy reinará Jehová para siempre, Él reina, y que esta palabra sea para que hoy tomes la decisión verdadera de entregar. La gente está cansada. Dios va a hacer algo, hermano, tan tremendo, y hay mucha gente cansada en el camino. Y Jesús lo de Maús lo volvió a casa. ¿Qué te impide a ti volver a tu diseño en Cristo Jesús? Al que el diseño de nuestro Padre, no del mundo. Así que ámate, vístete para Dios, arréglate, habla de Dios, predícate tú mismo y enamórate de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Porque Maranatha, Cristo viene pronto. Y ahí yo quiero estar con mi casa y mi familia. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo de toda mi casa. Gracias, Señor. Tenemos corazón de los tenemos corazón de esposo.